Muy bien, veremos entonces un pequeño ejemplo de cómo determinar la rapidez que tiene el flujo de calor en un determinado cuerpo. El problema me dice una barra de aluminio y me da de una vez el problema lo que conocemos como constante de proporcionalidad, en este caso del aluminio, que son 205 watts sobre metro Kelvin. De 50 centímetros de longitud. Longitud es el largo que tiene esta barra, ¿sí? Luego me dice, y tiene un diámetro de 8 centímetros. O sea, si yo ilustro la barra, ¿sí? El largo son los 50 centímetros y el diámetro, o sea, todo lo que mide como que fuera el grosor, es 8 centímetros, ¿sí? Muy bien. También me dice la temperatura en sus extremos. Ojo que me da extremos de la temperatura. En cada lado cambia, ¿sí? Me dice que de primero tiene 100 centígrados y del otro lado tiene 20 centígrados. Y lo que me está solicitando es que yo determine, en este caso, la rapidez del flujo de calor, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir todos nuestros datos que me proporciona el problema para poderlo resolver, ¿sí? Entonces, lo primero que me proporciona el problema es lo siguiente. Tenemos lo que es el coeficiente de proporcionalidad del aluminio. Lo vamos a escribir por acá. Lo representamos con la letra K y me dice que son 205. Luego, hay otro dato que me da la longitud de la barra. En este caso, la longitud de la barra me dice que son 50 centímetros. Esos 50 centímetros, nosotros de una vez lo vamos a convertir a metros. Y para este caso, para este problema, ¿sí? Nosotros lo conocemos con la variable X, puede ser la longitud o el espesor que tiene la barra, 50 centímetros, y sabemos que esto va a ser igual, si yo lo convierto a metros, 50 centímetros, si yo lo convierto a metros, lo que debo de hacer es dividir los 50 dentro de 100. Al dividir los 50 dentro de 100, me queda que esto es 0.5, pero ya está en metros. También me da su diámetro. Para el diámetro me dice que son 8 centímetros. En este caso también necesitamos convertirlo a metros, por lo cual también lo dividimos dentro de 100. Y me da un resultado de 0.08. Ahora bien, en este caso hay otros dos datos que me proporcionan también a mí el problema, los cuales son la temperatura. Temperatura 1 y temperatura número 2. En este caso, la temperatura 1 me dice que son 100 y la temperatura número 2 me dice que son 20. Vamos a colocarlo. Temperatura 1 son 100 centígrados y temperatura número 2 me dice que son 20 centígrados. Muy bien. Ahora lo que yo voy a colocar es la ecuación que me permita, ¿sí?, determinar lo que es la rapidez del flujo del calor, que es lo que me está solicitando a mí. Esto lo conocemos nosotros como la variable H. Y esta variable H, su ecuación, la vamos a transcribir por acá. Q dividido E, que es lo mismo a rapidez de la transferencia del calor, ¿verdad? Como que tuviéramos una cantidad de calor dividido un determinado tiempo.
Pero en este caso lo vamos a cambiar por lo que tenemos la siguiente ecuación. Que si vemos qué significa cada uno de sus incógnitas por acá, tenemos la constante de proporcionalidad, el área que ocupa esta barra, temperatura 2 menos temperatura 1 y la longitud o el espesor o el grosor que tiene dicha barra. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es determinar el área, porque si nos damos cuenta dentro de nuestros datos, yo no tengo en ningún momento el área. Entonces, área, para poderla determinar, como únicamente me da lo que es el diámetro, vamos a hacerlo con la ecuación que es pi diámetro elevado al cuadrado y lo vamos a dividir todo esto dentro de 4. Muy bien, entonces simple y sencillamente ahora sustituimos nuestros datos y voy a tener pi, el diámetro que es 0.08 metros elevado al cuadrado y dividido dentro de 4. Eso me va a permitir a mí determinar lo que es el área. Cuando yo lo ingreso y lo resuelvo, coloco pi paréntesis 0.08 elevado al cuadrado y eso lo dividimos dentro de 4 y en este caso, a mí en mi calculadora, por ejemplo, me queda en notación científica. 5.02 por 10 a la menos 3. Yo acá lo voy a escribir en notación decimal. Recuerda que es área, son metros cuadrados. 0.005 metros cuadrados es el valor que tenemos por el área. Ahora yo ya podría encontrar todo lo demás relacionado a la ecuación para determinar el flujo del calor. Continuando entonces para poder determinar la rapidez que tiene el flujo del calor. Cuando se refiere a rapidez del flujo de calor en la barra, como vemos que aquí tiene una temperatura 1 y aquí tiene una temperatura 2. O sea, ¿qué tan rápido, como acá la temperatura es de 100 y acá es de 20, qué tan rápido transfiere el calor en esta barra? Eso es lo que me está indicando a mí. Entonces, para poderlo resolver, ya determinamos anteriormente lo que es el área. La constante la tenemos. Entonces ahora simple y sencillamente vamos a venir y vamos a decir que la constante son 205. 205. Que el área en este caso nos había quedado un 0.005. ¿Verdad? Como vimos anteriormente. Y finalmente tenemos la temperatura 2 menos la temperatura 1. En este caso, vamos a tener un poquito de cuidado. Voy a colocar de una vez el espesor de la placa o de la, en este caso, barra, que sería el grosor, que es de 0.0. La longitud que tenemos es de 0.5 metros, ¿verdad? Muy bien. Ahora, les comentaba que debemos de tener cuidado con la temperatura, porque si yo resto la temperatura 2 menos la temperatura 1, en este caso va a ser 100 menos 20, me va a dar un resultado de 80 al restar. Ahora bien, lo que debemos de tomar en cuenta es que estos son centígrados. Y que acá el coeficiente me está dando la clave. Aquí me dice watts, metros, Kelvin. Por lo tanto, yo debo de convertir esa temperatura a grados Kelvin. Y lo que vamos a convertir son, como ya vimos que acá la diferencia es de 80, son estos 80, ¿sí? Y para poder encontrar lo que son los grados Kelvin,
sabemos que la ecuación son centígrados más 273.15. O sea que yo voy a venir y voy a tener en cuenta 80, que es la temperatura, el cambio que existió, y le voy a sumar 273.15. En este caso me da un resultado 353.15. ¿Sí? Entonces ahora ya lo podemos resolver. Primero ingresamos todo lo que está arriba, 205 multiplicado por 0.05 multiplicado por 353.15 y a su vez eso lo vamos a ir dentro de 0.5. Me da un resultado de 7.239.56. En este caso, lo que es la rapidez va a estar proporcionada en watts. Porque eliminamos los metros, porque aquí tenemos metro y acá abajo metro al cuadrado se elimina. Y acá tenemos los grados Kelvin, con esto se elimina y únicamente me queda la magnitud de watts. Y esa sería la rapidez del flujo del calor. Ahora, si a mí me preguntan cuánto calor se puede conducir en un determinado tiempo, por ejemplo, a mí me dice cuánto calor, ojo, calor, cantidad de calor, la representamos con la letra Q. Se puede determinar en un minuto, ¿sí? Un minuto sabemos que son 60 segundos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es multiplicar la rapidez que tiene por el tiempo que me están dando. En este caso, como me dice que es un minuto, ¿sí? Yo voy a multiplicar los 7.239.56 por 60 segundos, ¿verdad? Un minuto son 60 segundos. Entonces, si a mí la pregunta es ¿cuánto calor se puede producir en un minuto? Yo voy a tener que mis respuestas son 434.374.5 y en este caso me va a quedar expresado en lo que tendríamos como joules. Y ahí estaría si me pide a mí lo que es cuánto calor es conducido en un minuto.